Señor le bendiga en esta noche. Esta es Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Estamos transmitiendo desde la Casa de Fe Yahweh Jireh con los pastores Ramón y Diana Crespo en 104 Suffolk Street de Holyoke, Massachusetts. Estamos transmitiendo en vivo a través de radiofarodeluz.net, que más que una red, somos una familia. Quiero mandar un saludo a David Silva, Lizer, David Enrique y Ashira de Spring Hill, Florida. Han sido una bendición para esta familia. También estamos transmitiendo por Salvation TV. En el Roku Player, los canales Uniendo Fuerzas Internacionalmente y Salvation Online. También estamos transmitiendo por Radio Bandera de Amor con los hermanos Junior y Ginny Soto de Puerto Rico, muy amados. También transmitimos por DJ One TV, YouTube y DJ One Radio. Pueden conectarse con nuestros ministerios en Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube y Bambuser. Los programas de Joint Force Family Network son Veré con Veronica Torres, lunes 9 a 10 p.m. Punto de Vista con hermana Lizer Meléndez, los miércoles de 7 a 8 p.m. Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo, miércoles 9 de 10, y es de temas muy, pero muy interesantes. Y Sobre Alas de Águila con esta servidora todos los jueves de 9:30 hasta 10:30 p.m. Y Praise Break con DJ One los viernes 10 a 12 a.m. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me concedes. Una vez más, delante de tu santa y divina presencia estoy necesitando, Señor, que tú nos hables en estos momentos. Señor, glorifícate. Tú conoces la necesidad de cada persona, Señor. Necesitamos saber tu voluntad. Yo te pido estas cosas, Señor. Úsame como instrumento, Señor, de bendición. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es fuego extraño. Ya que nosotros estamos en estos tiempos, amados, y en estos últimos tiempos el cuerpo de Cristo está quemando fuego extraño. Vamos a ir al capítulo 30, versículo 9 de Éxodo. Yo trato de la misma forma que el Señor hacía, que hablaba de las cosas naturales, cosas que se podía entender, para llevar a las personas a un punto espiritual. Éxodo, capítulo 30, versículo 9. Nosotros como pueblo del Señor tenemos la palabra del Señor y el Señor ha dejado unas directrices. Yo no sé qué es lo que sucede con el pueblo del Señor. Pueden tener 10, 20, 30, 50, 100 años. Y como que no lleva las directrices de la palabra. El esposo mío llama a la Biblia a un manual de instrucciones y lo compara como el manual que uno usa, ¿verdad? Para cuando uno va a coger el examen para guiar. Lo que yo puedo entender, porque te guía a unas directrices, no solamente para pasar el examen, sino que te enseña, te educa sobre leyes que hay, cómo manejar un carro, donde hay límites pues en un lugar 30 millas por hora, otro 40, otro 20, 25, lo que sea. En donde
ciertos vehículos pueden viajar, cómo se tienen que retirar los que son más lentos para que en el área donde se tiene que viajar rápido. Nosotros llevamos unas directrices porque son necesarias en nuestra vida. En este caso, cuando el Señor había sacado al pueblo de Israel, le dio unas directrices. En el capítulo 30, versículo 9, se trata del altar del incienso. Dice, ok, vamos a comenzar con el 7, porque le da como un sentir más completo. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Estamos hablando del altar del incienso. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Es decir, la palabra clave es: no se puede ofrecer algo extraño, algo que no se pidió, algo que él no ordenó. Y dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Ok, vamos poco a poco. La palabra clave, extraño. No en la forma que uno piensa que debe hacerlo. ¿De qué se trataba? Vamos para también el 23, que dice, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. ¿Para qué? Para darle 2 partes iguales, otra parte a medias, pero en la forma para darle una fragancia en particular. En el momento que usted y hacemos las cosas a nuestra manera, ya nosotros entramos en fuego extraño. Mira lo que dice del 34 al 37. Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. Testimonio eran las tablas. Donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Es decir, tú no vas a usar esto para glorificar otra cosa. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Pues aún en las cosas que son de la tierra, secular, cosas que uno puede tocar,
cosa que uno ve, simboliza también en el mundo espiritual. Siempre ha sido así en el Señor. ¿Qué pasa? Las aceitunas, las olivas, eran machacadas, era puro, era puesto para darle luz. El Señor nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estaba explicando, ¿verdad?, que especialmente en Puerto Rico, sitios montañosos donde hay casas, donde uno aprecia y puede entender un poquito más ese versículo, es por la noche, donde las casas están encendidas, aún los postes de luz se ven de lejos, y aún cuando nosotros estamos viajando por la noche, pues es lámpara a nuestros pies. La palabra es lámpara a nuestros pies. Su palabra es luz en medio de las tinieblas. Señala, saca la mente que está entenebrecida con oscuridad, con la manifestación de Satanás. Nosotros sabemos, porque hablamos de la carta a los Efesios en el capítulo 6, que dice que nuestra lucha es, y entonces comienza a señalar: principados, potestades de los aires, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Oscuridad. Y lo único que señala o saca de la oscuridad es la luz. Cuando uno coge un fósforo, aún en un sitio bien, pero bien denso de tinieblas, uno coge un fósforo y le da, y deja de ser oscuro, deja de estar oculto, deja de estar escondido, porque está expuesto a la luz. Cuando nosotros buscamos la mirra, canela, cálamo, acacia, el olivo, era preparado para hacer un perfume que era quemado, sea en ungüento, sea en la forma de polvo. Era para dar una esencia agradable. Nosotros hablamos del altar de incienso, en donde uno pone algo que huele tan y tan bueno, tan agradable. ¿Sabe que eso tenía 4 esquinas? Y el número 4 tiene que ver con la tierra. Entonces, aún en una parte yo leí que la sangre era en donde estaban esos cuernos, que el cuerno es simbólico a la autoridad, pero la sangre que lo cubría, también en esos tiempos se cubría por animales, era el sacrificio. Así mismo como nosotros nos encontramos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, primeramente recibieron la cobertura de una promesa, de un simiente, y ese simiente se hizo realidad. Nosotros tenemos alusión en Isaías capítulo 7:14, que dice: una virgen que iba a tener un hijo es dado. Entonces en el 9:6, que exalta sus atributos, pues nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de estas cosas que iban a ser simbólico, iba a ser una realidad. Es decir,
en lugar de un altar de incienso. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, como somos templo del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer ni pronunciar nada que destruya, sea físicamente, sea en el sentido espiritual. Esto no es algo cualquier cosa. Estamos hablando en donde el Señor le está hablando a sus discípulos y le dice, mira, es necesario que yo me vaya para que mi papá, mi padre, envíe el Espíritu Santo. Y Él va a estar dentro de ustedes, pero va a estar también con ustedes. Dentro de ustedes y va a estar también con ustedes. ¿En qué favorece eso? Pues antes la presencia estaba solamente en un mueble, pero nosotros no somos muebles. Nosotros somos hechos imagen y semejanza. Somos el templo del Espíritu Santo. Estamos llamados para ser santos como Dios es santo. Y esa santidad comenzó con algo que se podía ver en la forma que ellos vestían, cómo se hacía el incienso que iba a ser quemado. Y ese incienso, cuando uno busca en el libro de Revelación, habla de unas urnas que estaba lleno, las copas lleno, no de la ira, no de ese tipo de incienso, no en esa parte donde él está derramando ira, sino que ellos colectaban, en inglés se llaman vials, donde recogían ellos y se presentan. Imagínate, estamos hablando desde que Dios vio con gracia en el Antiguo Testamento, porque hay personas que todo lo que ellos hicieron para Dios era como lo que se está sirviendo en espíritu y en verdad. Son contados ellos por sus acciones, por las actividades, por la forma que ellos se presentaban, como Abel. Abel presentó su sacrificio al Señor. No era mejor porque él presentó un cordero. Era mejor por su actitud, cómo él se lo trajo delante del Señor. Porque Caín era granjero. Él tenía que ver con los frutos de la tierra. Ese era su oficio. La idea por él llevarle los frutos de su labor no era porque era menos de lo de Abel. Era su actitud. El Señor lo llamó a cuenta y le dijo, pero ¿por qué tú mudas la semblanza? ¿Por qué tú estás enojado? Si tú me lo traes con una actitud, con un sacrificio, con una presentación, con una ofrenda diferente. Porque el corazón, fruto del corazón, no de labios. Porque decía, mira esta gente, ellos dicen muchas cosas de labios, pero su corazón está muy lejos. Y cuando usted y yo hacemos cosas de esa forma, cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros somos cabeciduros y seguimos en lo nuestro, nosotros estamos quemando delante del Señor fuego extraño. Nosotros tenemos que volver a la actitud como el Señor cuando tenía 12 años. Cuando su mamá se dio cuenta, ya había pasado unos días buscando al muchacho y tuvieron que ir a lo inverso. Lo encontraron en el templo haciendo ¿qué? Jugando. No, estaba hablando con los estudiosos. Ellos se quedaban maravillados. Él estaba dotado con inteligencia. Isaías capítulo 11 lo dice. Creció en gracia con los hombres y con Dios. Ellos se quedaban maravillados. ¿Qué fue lo que le contestó a su mamá? Que era menester para él estar en los negocios de su padre.
Ya a los 12 años él sabía qué tenía que hacer. Por eso es que cuando se presentó en el bautismo, cuando Juan, porque escuchó la voz del Padre, dijo, he aquí mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Todo lo que hacía el Señor era fragancia. Era como quemando un incienso precioso, porque cuando uno busca, ¿verdad? Todas estas cosas, mirra, canela, cálamo, acacia, daba un olor tremendo. Y dice que era preparado también, porque en inglés la palabra es tempered. Quiere decir que lo mezclaba también con sal. Y nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no podemos dar sabor insípida, pero tampoco mucha sal, porque ninguno de ellos se puede comer. Ni poca sal, ni mucha sal. Tiene que ser que dé ese sabor de papá. Mira, yo creo que todo el mundo sabe lo que es infierno. Pero es mejor presentar un Dios con el corazón que no desea, no se goza en la muerte del que se muere. Sí, cuando el humano no entiende a la buena, a veces él tiene que crear ciertas cosas o dejar suceder ciertas cosas, pero para traerlo a los pies de Jesucristo humillado. Él no se goza. Ezequiel capítulo 18 lo dice. Él se puede gozar en la muerte de los santos, porque sabe para dónde van. Pero tú no me vas a decir que él está en una esquina haciendo fiesta porque la gente está cayendo en el infierno. ¿Sabe una cosa? Que si nosotros como sal, aparte de la intercesión, porque ahí la sal también preserva, como en los tiempos de antes, cuando no había nevera, que se usaba la sal para preservar la carne, para que no se dañara, porque se pone putrefacto. Y uno también en el mundo espiritual, nosotros estamos llamados a tener un olor especial. Nosotros lo creamos cuando creemos al Señor. No creemos en el Señor, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, y muchas veces ellos hacen más que el humano. Yo entro en diferentes videos para ver, para escuchar, para analizar, para pasar por sedazo lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Pero entro en las secciones de los comentarios y uno se queda impactado. La mayoría de los que dicen ser cristianos no usan ni un versículo para mostrar, para sacar de duda, para sacar de esa rebelión, porque muchos de ellos sacan unas palabrotas. Nosotros estamos llamados para dar sabor, pero si ellos no conocen a Dios, nosotros somos los que representamos. Mira los embajadores de diferentes partes del mundo. Cuando ellos van a los sitios a donde lo invitan, ellos representan el rey o la persona que está en mando de esa nación, y uno se cree que ellos son, ¿verdad?, el príncipe, el rey o lo que sea. Por la forma que ellos se conducen, ellos hablan exactamente como lo que ellos están representando. Y ellos están dando ese sabor a las naciones, de acuerdo de lo secular estamos hablando, ¿verdad? Y el pueblo del Señor y el cuerpo de Cristo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y en el sentido del Antiguo Testamento, ¿verdad? La fragancia, ¿dónde está esa fragancia? ¿Sabe que usted y yo no tenemos que mandar a nadie para el infierno? Hay un infierno y hay un cielo. ¿Quién se manda para el infierno? La misma gente que deciden coger algo que es gracia. Libre albedrío. Dios entregó libre albedrío.
Eso es una gracia. ¿Qué es una gracia? Algo que te entregan a ti sin tú merecerlo. Vino el Señor, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Ok, él llevó el castigo y nosotros recibimos la paz. ¿Y dónde está esa paz? Y la fragancia. Dice, molido. ¿Y qué hacían con esa fragancia para poner en el altar? Por eso que él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Por eso que Dios lo miraba, porque Dios siendo eterno, y aunque él dejó su gloria y tomó un cuerpo, lo está viendo ya el producto. Él lo vio ya victorioso, Sabía que él iba a hacer lo máximo hasta la muerte de cruz. Y por eso que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo a los filipenses le está diciendo, mira, tenga esta mentalidad, hazte como Cristo, que siendo, lo voy a leer. Me gusta leer la palabra, porque yo no puedo hablar ya de costumbre, pero siempre es bueno dirigir las personas para que ellos tomen la iniciativa de coger la palabra para ver lo que dice. Es precioso ahí yo entiendo que él fue molido de verdad. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mismo sentir no es lo que dice aquí en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ve? Lo que hizo el Señor. Entonces dice, molido fue. Y estamos hablando de fragancias que eran quemadas delante de la presencia del Señor. Ahora nosotros somos el altar de incienso. Y se supone que lo que debe salir, ese deseo de hablar al Padre, dándole los atributos, reconociendo, porque usted y yo no le podemos dar nada. Él lo tiene. Aún esos tres que dice omnisciente, omnipotente y omnipresente, no le da exactamente, es solamente unas palabritas. Pero cuando tú le dices a él, vamos a ver si puedo llevar esta idea. Dios, tú eres mi Padre, yo te amo. De verdad, yo no soy nadie si tú no estás en mi vida. Señor, no quite tu Santo Espíritu de mí. Tú sabes quién yo soy, tú sabes cómo soy, tú sabes cómo yo pienso, Señor. Yo te doy gracias porque tú has hecho un cambio tan y tan grande, Señor. No hay nada en este mundo que yo pueda, ¿verdad?, pagarte por todo lo que tú has hecho en mí. Y uno sigue por ahí. Eso no es
que uno haga solamente, ¿verdad? En la oración. Todo eso es precioso. Pero el Señor se quejaba por medio del profeta Jeremías. Decía, mira, esta gente, con sus labios ellos me honran. Es decir, le dicen, gloria a Dios, aleluya. Uno le puede decir 20,000 cosas al Señor, eso es bello. Pero él le decía, pero su corazón está lejos. Entonces no es tanto lo que uno le dice al Señor, es la relación íntima. Cuando ya uno, es como, ¿sabes? Cuando uno comienza en un noviazgo, primeramente uno se va conociendo, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son los colores favoritos tuyos, qué tú deseas ser, qué tú vas a estudiar, conociéndose. Pues uno comienza en el Señor, uno acepta al Señor, uno le dice, Señor, ayúdame para yo hacer tu voluntad, y uno comienza a leer la palabra y uno se da cuenta que dentro de la misma palabra el Señor te está diciendo quién es Él, qué le gusta, qué no le gusta. Porque el Señor me está llevando en una forma diferente. Yo hice un programa en inglés y el Señor lo hace según la necesidad. Nosotros tenemos que ser entendidos para dejarnos mover en la dirección de lo que dice el Señor. Ok. A veces el enemigo trata de decir, de momento uno está buscando algo y como que empaña un poquito la memoria, pero el Señor, como Él es fiel y verdadero siempre, ¿verdad? Voy a leer solamente capítulo 20, 10 mandamientos, para que entienda cuando uno lee esto y la gente dice, pero eso lo sabe todo el mundo, pero no todo el mundo lo entiende. ¿Sabe cuando uno lo entiende? Cuando uno hace la voluntad del Señor. Mira lo que dice. Voy a señalar solamente lo más importante. No tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Pues eso mismo. No tener dioses ajenos. Aquí la palabra ajenos viene siendo casi lo mismo como algo extraño. Algo no común. Tú no lo conoces, tú no debes hacerlo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está. Lo voy a leer en algo un poquito más claro todavía. No te inclinarás a ella. Ok. No tomarás el nombre de Jehová. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Él está diciendo lo que le gusta, lo que tú y yo tenemos que entender que nosotros no podemos. Porque la palabra te va a dejar entender lo que tú sí puedes hacer. Mientras tú respetas esto en tu vida, y esto lo vas a encontrar aún en las leyes de la tierra. Nosotros necesitamos una licencia para poder manejar un carro. No solamente es para tu beneficio, pero protege a la otra persona, porque si tú estás en un accidente, tú matas a esa persona, tú tienes que pagar unas consecuencias. La ley dice que tú no puedes ir a las millas. La ley te dice que tú no puedes cruzar, manejar tu carro cuando la luz está roja. Y eso es parte de no matarás. La forma de honrar al padre y la madre no es en el día de los padres ni el día de las madres. Es el trato de esa persona. Porque aquí cuando te dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No te dice si tu mamá es prostituta, no lo haga. Si tu papá es un borrachón, no te dice eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres saber el corazón de Dios? Aquí está el corazón de Dios.
paré, el de no harás imagen o no tendrá dioses, te voy a llevar a un sitio que es más y más claro todavía, para que entienda el corazón del Señor y lo que Él considera como fuego extraño. En Deuteronomio, muy rara a la vez te llevan a porque este es un poquito más fuerte. Capítulo 4 de Deuteronomio, el 5º libro. Empezando con el 15, dice: guardad pues mucho vuestras almas. Eso es lo primero que te presenta. Tienes que guardar tu alma. ¿Cómo tú lo vas a guardar? Dice, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Uno tiene que ser más que menso a no entender que te está diciendo: no hagas ningún ídolo ni de forma de varón ni en forma de mujer, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Ok, vamos a parar ahí. ¿No crees que hay diferentes naciones que tienen estatuas de elefante, de ratas, que adoran a las vacas? Muchos de ellos mueren de hambre, no comen porque ellos adoran serpientes, en muchas prácticas de satanismo, de brujería, de diferentes ramas. Mira lo que dice ahora: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, es decir, ustedes son un pueblo santo. Ustedes no pueden tener las costumbres de la gente paganas. Si ellos quieren hacerlo, allá ellos, pero yo te saqué de todo eso. Eso es lo que le está diciendo. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro cuando estaban en Egipto, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿Y cuál es la diferencia entre ese tiempo y ahora? Cuando tenemos personas del cuerpo de Cristo buscando en los periódicos el horóscopo, mirando a las estrellas, buscando si pueden salir, como si se deben quedar en su hogar. Mira lo que dice aquí: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán. Cuando él perdió su paciencia, mira lo que dice aquí en el 23 y el 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, quemando fuego extraños. El pueblo del Señor lo está quemando en diferentes formas. Vamos a ver diferentes formas en que el pueblo del Señor está quemando.
Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y empieza a decir, prohibirán casarse, mandarse a abstenerse de alimentos y cosas semejantes. Ese a mí, hay veces que uno no puede comer ciertas cosas y yo creo que en estos tiempos es bien saludable uno no comerlo. Pero me baso más a esto, segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice, voy a comenzar con el primer versículo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces ahora te va a decir el por qué. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Anekomai. Esa palabra, no sufrirán, es que no lo van a soportar. La sana doctrina son pocas personas, pocas iglesias que soportan la verdad de la palabra. Sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos de hadas. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Hello. El camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y comienza a decir cómo él no perdonó, pues ya tú sabes, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim. Se está quemando demasiado. ¿Tú sabes cómo mira el Señor? Vamos a ver lo que dice en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10:1. Eclesiastés. Mira qué lindo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y vamos a ver en Proverbios 7:5. Notas una cosa, que en la Biblia se usa mucho la figura de la mujer. La iglesia es una mujer. En Revelación, la mujer que está sentada sobre
la bestia. Ella es llamada madre de las rameras. Tenemos también la historia del profeta Oseas, que cuando el pueblo de Israel estaba en la idolatría, él mandó al profeta hacer algo que era un poquito inusual y no ortodoxo, pero lo hizo con un propósito para enseñar. Le dice a Oseas: cásate con una mujer infiel, una mujer adúltera. Y lo que estaba enseñando es porque cuando el Señor empezó en el Sinaí con esto de la enseñanza de las tablas, Él mismo decía: yo soy tu marido, en el sentido espiritual, porque velaba por su alma. Así en el libro de Cantares, que se refiere el que ama mi alma. Dios ama el alma. Todas las almas son de Él, las almas de los padres y de los hijos. Y el alma que pecare, ese morirá. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y aquí yo veo una cosa muy interesante. Dice: para que te guarden de la mujer ajena, ¿ve? Extraña, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Y eso es lo que está sucediendo con la misma iglesia, con los cristianos. Muchos olores bien dulces, pero dándole su honra y su gloria a otro que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y el que destruye este templo, dice la palabra del Señor, que Él lo destruirá. Porque dijo: todas las almas son mías, las almas de los padres, las almas de los hijos, y toda alma que pecare, ese morirá. En una ocasión, hablando entre las personas, el Señor dijo: porque ustedes no temen a fulano de tal que solamente puede destruir el cuerpo. Pero mira, tenga más temor al que puede coger tu alma y el cuerpo, destruirlo, echarlo al infierno. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben, ellos entienden. Y el pueblo del Señor quemando fuego extraños,
adúlteros espiritual, fornicarios espiritual, mentirosos, contenciosos, toda la obra de la carne de Gálatas capítulo 5. Y entonces está el que no, en cual no hay ley, que viene siendo el fruto del Espíritu Santo. Ese es el incienso, no fuego extraño, el verdadero, el que adora al Señor en espíritu y en verdad, el que busca hacer la obra del Señor, no de Satanás. Dice la palabra, cuando habla de los ministros, los falsos ministros, dice, esto no te debe sorprender, porque aún Satanás, él se viste, él se disfraza. Tú sabes, como en Halloween, cuando se pone un disfraz, él también se disfraza como ángel de luz. El que ellos parezcan que son maestros de luz es un disfraz. Se está quemando fuegos extraños. No sufren, no soportan lo que es la sana doctrina. Son mentirosos, obligan a uno, hacen mercadería, te venden CDs, DVDs, de todo. Entonces a los hermanos que de verdad están predicando la palabra del Señor, le están haciendo guerra. Yo siempre me paso, no para bochinchar ni para jugar juegos en Facebook. Hay unas páginas de intercesión. Esa otra forma de uno quemar incienso grato delante del Señor. Las peticiones de sus santos no tiene que ser petición en favor de uno mismo. Porque le agrada al Señor cuando tú oras e intercede. Ahí tú eres sal de la tierra. Ahí tú haces la intercesión, está preservando. Mira lo que dice el Señor y en la forma que Él lo dijo al profeta Ezequiel. Me deja entender que el corazón del Señor no es para destruir la humanidad. Mira lo que dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y uno se pone a analizar por qué viene la persecución, por qué ha entrado la persecución. Búsquense la carta, los Hechos de los Apóstoles. El Señor lo había mandado para ellos hacer algo. Ellos tenían que ir a Samaria, a Jerusalén, no quedarse en el sitio cómodo. ¿Sabe? Que a la gente le gusta estar cómodo. Y al fin de la tierra, y ellos se quedaron, y el Señor tuvo que permitir una persecución para que entonces entrara una persona como Saulo de Tarso. Y cómo, para vergüenza, cambia radicalmente a este hombre. Y este hombre, uno puede estudiar tantas cosas. A quien él le escribió, tenía un testimonio hasta el final. Él decía, mira, yo estoy haciendo todo para que ustedes corran, pero yo me tengo que cuidar porque yo tengo que correr también. No sea que ustedes corran, llegan y yo pierda la carrera. Pero él era uno que decía, mira, ustedes
Me pueden imitar a mí como yo imito a Cristo. Es decir, él estaba seguro que algo ellos podían saber, conocer, aprender de él. Estamos en tiempo más peligroso de toda la historia de la Biblia. Nosotros estamos en los tiempos finales. Hay mucho comezón de oír. Se está enseñando cosas equivocadas. Y el Señor, así mismito como le dijo al pueblo en ese tiempo, que volvieran a la senda antigua. El lugar donde cuando se pasaba tanto, pasando por el mismo sitio siempre, se veía que la gente estaban en buen camino. Él quiere enderezar tus caminos. Lo invito a quien pueda escuchar, no oír, escuchar lo que se le está diciendo, para que se haga la voluntad de Dios, para que no esté quemando fuegos extraños, no buscando a otros dioses, no poniendo nada antes de Dios. Los invito en estos momentos para que acepten al Señor. Y es bien fácil. Siga estas palabras sencillas. Dios, he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Pido que la sangre en el sacrificio de la cruz me limpie de todo pecado. Que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, a toda justicia. Y con misericordia tú inscriba mi nombre en el libro de la vida. Algo tan sencillo como eso. Ahora voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Yo ato, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús todo lo que es contrario, Señor. Bendice espiritual, emocional, física, financiera y socialmente en el nombre que sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es Señor para gloria tuya. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense un lugar que enseñe la palabra como está escrita, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Señor lo bendiga.